María era una de esas personas que todos envidiaban en silencio. Como directora de un hospital de renombre, había alcanzado un nivel de éxito que pocas personas lograban en su carrera. Desde afuera, su vida parecía un ejemplo perfecto de estabilidad y logro. Un marido devoto, hijos adorables y una carrera impresionante que la colocaba en la cima de su campo. Sin embargo, lo que nadie sabía era que detrás de esa fachada impecable se escondían sombras que la acechaban día y noche. El matrimonio de María con Alejandro, un hombre carismático y aparentemente exitoso, había comenzado como un cuento de hadas. Pero con el paso del tiempo, María empezó a notar cambios sutiles en él. Primero, fueron las noches que llegaba tarde a casa, alegando estar atrapado en reuniones interminables. Luego, comenzaron las llamadas que recibía a horas intempestivas, siempre atendidas en voz baja y en la otra habitación. Aunque intentó no darle importancia, algo dentro de ella no podía ignorar la creciente sensación de que algo andaba terriblemente mal. Un día, mientras revisaba los informes médicos en su despacho, recibió una llamada que la dejó helada. La voz al otro lado del teléfono, distorsionada y amenazante, le advirtió que estaba en peligro, que su familia no era tan segura como ella creía. Aunque la llamada fue breve, sus palabras quedaron grabadas en la mente de María. Intentó razonar, decirse a sí misma que podría ser solo una broma de mal gusto, pero no pudo evitar que el miedo se instalara en su pecho como una sombra que no la dejaba respirar. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa, María lo observó con detenimiento. Algo en su comportamiento la puso en alerta. Alejandro estaba más reservado que de costumbre, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. Decidida a descubrir la verdad, María esperó hasta que él se durmió y revisó su teléfono. Lo que encontró la dejó sin aliento: mensajes cifrados, conversaciones con nombres que no reconocía, y un número alarmante de llamadas a un contacto que solo estaba guardado bajo la inicial S. Al día siguiente, mientras conducía a sus hijos al colegio, María no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Cada kilómetro que recorría aumentaba su angustia. ¿Qué debía hacer? ¿Confrontar a Alejandro? ¿Llamar a la policía? Pero, ¿y si estaba equivocada? ¿Y si todo era solo una coincidencia? Sin embargo, la sensación de peligro inminente era demasiado fuerte para ignorarla. Esa misma tarde, al recoger a sus hijos, María tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. En lugar de regresar a casa, condujo hacia la carretera que salía de la ciudad. Les dijo a sus hijos que iban a pasar unos días en una casa de campo, un lugar tranquilo donde podrían relajarse y alejarse del bullicio de la ciudad. Los niños, sin sospechar nada, se emocionaron ante la perspectiva de una pequeña aventura. La casa a la que llegaron era una antigua propiedad familiar, ubicada en un pequeño pueblo montañoso que María recordaba vagamente de su infancia. Había estado deshabitada durante años, pero aún conservaba el encanto rústico que la hacía sentir segura. Mientras los niños corrían por el jardín, explorando su nuevo entorno, María comenzó a limpiar y preparar la casa para su estadía. Pero a cada paso que daba, no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observada. Los días pasaron lentamente en la casa aislada. Aunque intentaba mantener la calma frente a sus hijos, cada ruido la hacía sobresaltarse. El crujir de las tablas del suelo, el susurro del viento entre los árboles, todo parecía amplificado por su paranoia. Se decía a sí misma que estaba siendo irracional, que Alejandro no tenía forma de saber dónde estaban. Pero en el fondo, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que él la encontrara. María intentaba mantener una rutina para los niños, preparando el desayuno, haciendo pequeños paseos por el bosque cercano y leyendo cuentos antes de dormir. Pero por las noches, cuando el silencio de la montaña la envolvía, se encontraba revisando compulsivamente su teléfono, buscando alguna señal de que Alejandro estaba cerca. Su mente jugaba trucos con ella, imaginando escenarios en los que él aparecía de repente, enfurecido por su traición. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, escuchó un sonido que la hizo congelarse.
Era el ruido inconfundible de un coche acercándose por el camino de grava que llevaba a la casa. María dejó caer el cuchillo que sostenía y corrió hacia la ventana. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras observaba cómo el coche de Alejandro se detenía frente a la casa. El momento que tanto había temido finalmente había llegado. Alejandro salió del coche con una expresión que María no podía descifrar. No era la ira que esperaba ver, sino algo más profundo, una mezcla de dolor y determinación. Él la había encontrado, y ahora, María tendría que enfrentarse a la verdad que había tratado de evitar. Alejandro permaneció junto a su coche por unos momentos, observando la casa con una mezcla de emociones que María no lograba descifrar. ¿Estaba furioso? ¿Dolido? ¿O había algo más en su mirada, algo que le daba una extraña sensación de peligro inminente? Los niños, ajenos a la tensión que colgaba en el aire, corrieron hacia él con entusiasmo. Para ellos, la llegada de su padre era motivo de alegría, una interrupción bien recibida en lo que comenzaba a ser una rutina monótona. María, sin embargo, sentía un nudo en el estómago. Sabía que no podía huir de nuevo. Ahora que Alejandro estaba allí, debía enfrentarlo, pero ¿cómo? ¿Qué palabras podría usar para justificar lo que había hecho? ¿Y qué explicación podría dar el que la convenciera de que todo lo que había descubierto no era más que un malentendido? Las preguntas giraban en su mente mientras intentaba mantener la compostura. Alejandro abrazó a los niños y les pidió que entraran a la casa. Luego, su mirada se fijó en María, quien aún estaba de pie en el porche, paralizada por el miedo. Él caminó hacia ella lentamente, sin quitarle los ojos de encima, como si estuviera midiendo cada uno de sus movimientos. Cuando finalmente llegó a su lado, su voz fue suave, casi un susurro, pero cargada de una intensidad que la hizo estremecerse. «Tenemos que hablar, María», dijo Alejandro. Su tono no era de reproche, sino de una urgencia que ella no esperaba. Ella asintió, incapaz de encontrar las palabras. Lo siguió hacia el interior de la casa, donde los niños ya se habían acomodado en la sala, distraídos con un juego de mesa que habían encontrado en uno de los viejos armarios. Alejandro se detuvo en la cocina, lejos de las miradas curiosas de los pequeños, y esperó a que María se uniera a él. «Sé que encontraste algo», comenzó él, sin rodeos, mirándola directamente a los ojos. «Y entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Pero necesito que me escuches antes de que tomes cualquier decisión que no podamos deshacer». María sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Nunca había visto a Alejandro tan serio, tan vulnerable. El hombre que tenía frente a ella era muy diferente del esposo distante y secreto que había sospechado. Pero eso no aliviaba su miedo. Porque si él estaba tan preocupado, significaba que lo que estaba por decirle sería mucho peor de lo que ella había imaginado. «Estaba intentando protegerte», continuó Alejandro, con un leve temblor en la voz. «Protegerte a ti y a los niños de algo que ni siquiera debería haber existido en nuestras vidas. Pero cometí un error. Pensé que podía manejarlo solo, que no necesitaba saber nada de esto, pero todo se salió de control». El silencio que siguió fue ensordecedor. María sentía que su corazón latía tan fuerte que él debía poder oírlo. ¿Protegerla de qué? ¿De quién? Las preguntas ardían en su garganta, pero no podía encontrar la voz para formularlas. Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostenerla más. Era la primera vez que María lo veía tan abatido, tan derrotado. Esa imagen destrozó lo que quedaba de su resistencia. De alguna manera, sabía que lo que estaba a punto de confesar cambiaría todo para siempre. «No soy el hombre que pensabas que conocías», dijo finalmente, en un tono tan bajo que María tuvo que inclinarse para escucharlo. «Todo esto comenzó mucho antes de que nos casáramos. Hay cosas de mi pasado, cosas que intenté dejar atrás, pero que han vuelto para atormentarme. Y no solo a mí, sino a todos los que amo». El aire en la cocina parecía haberse vuelto más denso. María sintió que la respiración se le dificultaba mientras las palabras de Alejandro se hundían en su mente.
Cada palabra que decía parecía acercarla más a un abismo del que no sabía si podría regresar. He hecho cosas, continuó, su voz rota por la culpa, cosas de las que no estoy orgulloso. Y sabía que algún día pagaríamos el precio por ello. Nunca quise que te involucraras, ni que los niños estuvieran en peligro. Pero ahora no tengo otra opción que pedirte que confíes en mí, por última vez. María sintió que una mezcla de emociones la invadía. Quería gritarle, exigirle respuestas, hacerle entender el miedo y la angustia que había pasado. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar el dolor en los ojos de Alejandro, un dolor que reflejaba más arrepentimiento del que había imaginado. ¿De qué estás hablando, Alejandro?, logró decir finalmente, su voz apenas un murmullo. ¿Qué has hecho? Alejandro se giró, apoyándose en la encimera de la cocina, como si las fuerzas lo abandonaran. Sabía que no había vuelta atrás. Lo que estaba por confesar podría destruir todo lo que habían construido juntos, pero ya no podía ocultar la verdad. Hay personas, empezó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, personas con las que me involucré antes de conocerte. Creí que estaba haciendo lo correcto, pero me equivoqué. Y ahora, esas personas han regresado, y están dispuestas a hacer lo que sea necesario para obtener lo que quieren. La confesión de Alejandro dejó a María sin palabras. Lo que había descubierto era solo la punta del iceberg. El hombre al que amaba, el padre de sus hijos, había estado ocultando un pasado oscuro, un pasado que ahora amenazaba con destruir sus vidas. Y en ese momento, María entendió que lo que estaba por venir era mucho más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. María sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente, cada una cargada de un peso que ella apenas podía soportar. ¿Cómo podía ser cierto todo lo que él había revelado? Durante años, había vivido con un hombre cuyo pasado era un misterio, un pasado que ahora amenazaba con destruir todo lo que conocían. Pero lo que más la perturbaba era la incertidumbre de lo que vendría a continuación. ¿Qué tan peligroso era el pasado de Alejandro? ¿Y hasta dónde llegarían esas personas para cobrar lo que creían que les debían? Alejandro, aún apoyado en la encimera de la cocina, se enderezó lentamente, como si el acto mismo de contar la verdad lo hubiera debilitado. La gravedad de sus palabras había dejado una marca visible en él, pero ahora había una determinación en sus ojos que María no había visto antes. Sabía que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a su familia, pero ¿era eso suficiente? No puedo dejar que te enfrentes a esto sola, dijo Alejandro, con una voz que apenas disimulaba su desesperación. He tomado medidas para asegurarnos de que estemos a salvo, pero necesitamos estar preparados para lo peor. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos. María lo miró, tratando de comprender todo lo que estaba sucediendo. ¿Podía realmente confiar en él después de todo lo que había descubierto? Las dudas la asaltaban, pero una parte de ella sabía que, en ese momento, no tenía otra opción. Lo que estaba en juego no era solo su matrimonio, sino la seguridad de sus hijos. No podía permitirse el lujo de dudar, no cuando el peligro se cernía tan cerca. Los días que siguieron estuvieron marcados por una tensión palpable. Alejandro y María rara vez se alejaban de la casa, y cuando lo hacían, siempre estaban vigilantes, observando cada coche que pasaba, cada extraño que se acercaba demasiado. Alejandro había tomado medidas para aumentar la seguridad en la casa, instalando cámaras y reforzando las puertas y ventanas, pero la sensación de vulnerabilidad persistía. María intentaba mantener una fachada de normalidad para los niños, pero incluso ellos empezaban a notar que algo no estaba bien. Las preguntas inocentes sobre cuándo regresarían a casa o por qué su padre no iba a trabajar eran cada vez más difíciles de responder. María se encontraba inventando excusas, cada vez menos convincentes, mientras intentaba no derrumbarse bajo el peso de la preocupación. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Alejandro se acercó a María con una expresión que indicaba que algo había cambiado. Había pasado gran parte del día en su estudio,
revisando documentos y haciendo llamadas que ella no podía escuchar. Cuando finalmente salió, había una decisión en sus ojos, una determinación que no admitía discusiones. María, dijo, tomando su mano con firmeza, no podemos seguir así. No es seguro quedarnos en este lugar por más tiempo. He encontrado una solución, pero necesito que confíes en mí, ahora más que nunca. Ella lo miró, su mente dividida entre el miedo y la esperanza. ¿Qué clase de solución podía tener él? ¿Y cómo podía estar seguro de que los protegería? Pero antes de que pudiera formular una respuesta, Alejandro continuó. Hay un lugar, una casa segura que pertenece a una persona en la que confío, explicó, con un tono que sugería que había considerado cada detalle. Allí estaremos fuera del alcance de quienes nos buscan, al menos por un tiempo. No es una solución definitiva, pero nos dará el tiempo que necesitamos para pensar en nuestros próximos pasos. María sabía que no tenían muchas opciones. Alejandro había demostrado que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantenerlos a salvo, y aunque las dudas persistían, no podía permitirse el lujo de rechazar su plan. Era un salto de fe, uno que podría salvarlos o destruirlos, pero no había vuelta atrás. Esa noche, mientras los niños dormían, María y Alejandro comenzaron a empacar lo esencial. No podían llevar mucho, solo lo necesario para sobrevivir y mantenerse fuera de la vista. Cada paso que daban hacia la salida de la casa era como caminar en una cuerda floja, sabiendo que cualquier error podría ser fatal. Cuando finalmente estuvieron listos, Alejandro sacó un mapa del coche y le mostró a María la ruta que tomarían. Era un camino largo y lleno de desvíos, diseñado para evitar cualquier posible seguimiento. Con cada explicación, el peso de la situación se hacía más real para María. Estaban huyendo, no solo de un peligro inmediato, sino de un pasado que había regresado para perseguirlos. El viaje comenzó en silencio, con el coche deslizándose por la carretera bajo el manto de la noche. María miraba por la ventana, observando cómo los árboles y las sombras pasaban a su lado, como si fueran fantasmas del pasado que intentaban alcanzarlos. Alejandro, con las manos firmes en el volante, no dijo una palabra, pero su determinación era evidente. Estaba dispuesto a llevar a su familia a un lugar seguro, sin importar el costo. Mientras se adentraban más en la oscuridad, María no podía dejar de pensar en lo que vendría después. Estaban dejando atrás todo lo que conocían, todas las certezas que habían dado por sentado. ¿Qué clase de vida los esperaba en esa casa segura? ¿Y cuánto tiempo podrían permanecer ocultos antes de que el peligro los alcanzara de nuevo? La incertidumbre se asentó en su pecho como una piedra. Aunque habían tomado medidas para protegerse, el miedo seguía siendo una presencia constante, una sombra que los perseguía sin descanso. Y mientras el coche avanzaba por la carretera desierta, María se preguntaba si alguna vez podrían escapar verdaderamente del pasado que los acechaba. Si estás disfrutando de esta emocionante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayéndote más historias increíbles. Y deja tu comentario diciéndonos qué te está pareciendo hasta ahora. El viaje hacia la casa segura fue largo y agotador. Las horas se estiraban en la oscuridad, mientras el coche de Alejandro atravesaba caminos secundarios y desviados para evitar ser detectado. María observaba en silencio, sintiendo que cada kilómetro los alejaba más de la vida que conocían. Los niños, por suerte, se habían quedado dormidos poco después de partir, ajenos a la tensión que envolvía a sus padres. Alejandro se mantenía concentrado en la carretera, su rostro endurecido por la preocupación y el cansancio. Cada tanto, sus ojos revisaban los espejos retrovisores, buscando cualquier señal de que estaban siendo seguidos. Pero la noche permanecía tranquila, sin más compañía que las estrellas que brillaban débilmente en el cielo. Cuando finalmente llegaron a su destino, el primer rayo de sol comenzaba a asomar en el horizonte. La casa segura, una modesta cabaña escondida entre los árboles, les dio una sensación de alivio temporal.
Alejandro apagó el motor y se volvió hacia María, sus ojos mostrando una mezcla de cansancio y alivio. Llegamos, dijo en voz baja, como si temiera romper el frágil silencio que los rodeaba. Aquí estaremos a salvo por ahora. María sintió, aunque en su interior no podía deshacerse de la sensación de peligro inminente. La cabaña era pequeña y sencilla, pero Alejandro había asegurado que pertenecía a una persona de confianza, alguien que entendía la gravedad de su situación y estaba dispuesto a ayudarlos sin hacer preguntas. Mientras Alejandro despertaba a los niños y los ayudaba a bajar del coche, María miró a su alrededor. El lugar era hermoso, rodeado de naturaleza y lejos de cualquier civilización visible. A simple vista, parecía el refugio perfecto, pero María sabía que la calma era solo una fachada. El verdadero peligro estaba allá afuera, en algún lugar, acechando en las sombras. Pasaron los primeros días adaptándose a la nueva realidad. Los niños, aunque inicialmente confundidos por el cambio repentino, comenzaron a disfrutar de la cabaña y sus alrededores. Para ellos, era como un juego, una aventura lejos de la rutina de la ciudad. María y Alejandro, sin embargo, no podían bajar la guardia. Aunque intentaban crear una atmósfera de normalidad, ambos sabían que estaban viviendo en una burbuja frágil que podría romperse en cualquier momento. Alejandro se había encargado de asegurar la cabaña, instalando sistemas de seguridad y asegurándose de que estuviera bien abastecida. Pero a pesar de todas las precauciones, había un temor constante en sus ojos, un miedo que María no había visto en él antes. Sabía que Alejandro estaba preocupado por algo más que la posibilidad de ser encontrado. Había algo que no le había contado, algo que mantenía oculto incluso en esos momentos de aparente tranquilidad. Una noche, mientras los niños dormían y la cabaña estaba sumida en el silencio, María decidió confrontarlo. No podía seguir viviendo en la oscuridad, sin saber qué clase de enemigo los acechaba. Alejandro estaba sentado en la pequeña sala, revisando unos documentos cuando ella se acercó. Alejandro, necesito saber la verdad, dijo María, su voz firme aunque su corazón latía con fuerza. No puedo seguir viviendo así, sin entender lo que realmente está pasando. ¿Quiénes son esas personas? ¿Y qué es lo que quieren de nosotros? Alejandro levantó la vista, y en sus ojos, María vio una mezcla de dolor y resignación. Sabía que había llegado el momento de contarle todo, aunque temía lo que eso significaría para ambos. María, empezó, su voz cargada de una tristeza profunda, lo que te voy a contar no es fácil de escuchar. Pero mereces saber la verdad. Esas personas no son simples criminales. Son parte de algo mucho más grande, algo que está por encima de nosotros. María lo miró con incredulidad. ¿Qué podía ser tan poderoso que ni siquiera Alejandro, con todos sus recursos, podía enfrentar? Cuando era joven, antes de que nos conociéramos, continuó Alejandro, sus ojos perdiéndose en un recuerdo distante, me involucré con una organización secreta. Al principio, pensé que era algo inofensivo, solo un grupo de personas con ideas radicales. Pero con el tiempo, me di cuenta de que eran mucho más que eso. Tenían recursos, conexiones y un poder que nunca imaginé. Intenté salir, alejarme de todo, pero ya era demasiado tarde. María sintió que un escalofrío recorría su cuerpo. ¿Cómo podía ser cierto? Alejandro siempre había sido un hombre exitoso, respetado en su campo. Nunca hubiera imaginado que su pasado estuviera ligado a algo tan siniestro. Pensé que había dejado todo eso atrás, prosiguió Alejandro, su voz quebrándose. Pero no es tan fácil. Nunca te dejan ir realmente. Y ahora, han regresado, reclamando una deuda que creen que les debo. Y lo peor de todo es que no se detendrán ante nada para obtener lo que quieren. El silencio que siguió fue ensordecedor. María sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. La amenaza que enfrentaban no era algo que pudieran resolver con medidas de seguridad o escondiéndose en una cabaña. Era algo mucho más peligroso, algo que estaba fuera de su control. ¿Y qué es lo que quieren, Alejandro?
Preguntó María, su voz apenas un susurro. Alejandro la miró, y en sus ojos vio un miedo profundo, uno que nunca había visto antes. «Nos quieren a nosotros, María», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Quieren a nuestra familia». El mundo de María se desmoronó en ese momento. La realidad de su situación era mucho peor de lo que había imaginado. Estaban atrapados en una red de la que no podían escapar, y el enemigo que enfrentaban era implacable. María apenas podía asimilar las palabras de Alejandro. La idea de que su familia estuviera en la mira de una organización tan poderosa y despiadada la dejaba aturdida. Hasta hacía poco, su vida había sido relativamente normal, con los problemas y desafíos que cualquier familia enfrentaba, pero ahora se encontraba atrapada en una pesadilla de la que no veía salida. Alejandro había intentado protegerla, eso era evidente. Pero lo que él no entendía era que mantenerla en la oscuridad solo había aumentado su miedo e incertidumbre. Ahora que sabía la verdad, la sensación de peligro inminente se intensificaba, pero al menos podía prepararse, podía intentar proteger a sus hijos de la tormenta que se avecinaba. «No podemos quedarnos aquí, Alejandro», dijo María con determinación, su mente ya maquinando planes para sacar a su familia de la trampa en la que se encontraban. «Tenemos que encontrar una manera de salir de su alcance, de desaparecer de verdad». Alejandro la miró, sorprendido por su fortaleza. Había temido que la verdad la destrozara, que no pudiera soportar la carga de saber en qué se habían metido. Pero en lugar de eso, María se estaba mostrando más decidida que nunca a luchar por su familia. «Tienes razón», admitió Alejandro, su voz cargada de resignación. «Pero no será fácil. Estas personas tienen ojos en todas partes. Lo que tenemos que hacer es encontrar un lugar donde ni siquiera ellos piensen en buscarnos». María asintió. Sabía que las palabras de Alejandro eran ciertas. Estaban enfrentando a un enemigo invisible, uno que parecía tener recursos ilimitados y una red de contactos que abarcaba todo el país, si no el mundo. No había forma de enfrentarlos directamente, su única opción era desaparecer por completo. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos. Alejandro y María discutieron innumerables planes, descartando uno tras otro hasta que finalmente encontraron una posibilidad. Habría que tomar decisiones difíciles, dejar atrás todo lo que conocían, cortar lazos con amigos y familiares y asumir nuevas identidades. No podían permitirse el lujo de cometer errores, no cuando cada paso en falso podría significar el fin. Mientras tanto, la sensación de estar siendo observados nunca los abandonó. Aunque la cabaña estaba aislada y alejada de cualquier rastro de civilización, ambos sabían que el peligro acechaba justo fuera de su vista. Alejandro había notado señales sutiles, un coche desconocido que pasaba por la carretera a la misma hora cada día, un sonido en la noche que no podía identificar. No había duda de que estaban siendo vigilados. La presión sobre ellos se intensificaba con cada hora que pasaba. Alejandro estaba en contacto con una persona de confianza, un viejo amigo que había trabajado en inteligencia y que podía proporcionarles lo necesario para su fuga. Pero incluso con su ayuda, no había garantías. Los enemigos a los que se enfrentaban no eran del tipo que aceptaban la derrota fácilmente. Finalmente, llegó el día en que todo estaba listo. Alejandro había conseguido documentos falsos, un nuevo coche y un plan de escape que los llevaría a un lugar donde nadie, ni siquiera esa organización, podría encontrarlos. La clave del éxito era la rapidez y la discreción. Saldrían en plena noche, dejando atrás la cabaña y cualquier rastro que pudiera delatarlos. María estaba lista, o al menos eso se decía a sí misma. Sabía que no podían fallar. Sus hijos dependían de ello. Mientras los preparaba para el viaje, intentaba mantener una fachada de calma, aunque por dentro su corazón latía con fuerza desbocada. Alejandro, por su parte, estaba concentrado, revisando cada detalle, asegurándose de que no hubiera cabos sueltos. Cuando finalmente cayó la noche, María y Alejandro comenzaron a moverse con precisión calculada. Los niños fueron llevados al coche,
aún medio dormidos y ajenos al caos que envolvía a sus padres. Con el motor en marcha, Alejandro tomó la mano de María, ofreciéndole un último gesto de apoyo antes de lo que sería su viaje más importante. Pero justo cuando estaban a punto de partir, algo que temían ocurrió. Un ruido sordo en la distancia, como si algo pesado hubiera caído al suelo, los hizo detenerse en seco. Alejandro apagó el motor de inmediato y ambos quedaron en silencio, escuchando. El ruido se repitió, esta vez más cerca. María sintió que su corazón se detuvo. No estaban solos. Alejandro le indicó con un gesto que permaneciera en silencio y se dirigió hacia la ventana, tratando de ver en la oscuridad exterior. Lo que vio hizo que un sudor frío recorriera su espalda. A lo lejos, en el borde del bosque, distinguió figuras moviéndose entre los árboles. Eran hombres, y estaban armados. María, tenemos que irnos, ahora, dijo Alejandro, con un tono de urgencia que no admitía réplicas. María asintió, apenas capaz de controlar el temblor en sus manos. Alejandro arrancó el coche, y en un instante, se lanzaron a la carretera. Pero sabían que no iba a ser fácil escapar. Las luces de los faros comenzaron a aparecer detrás de ellos, indicando que los hombres ya habían descubierto su fuga. El coche volaba por la carretera, mientras Alejandro maniobraba con la habilidad de alguien que sabía que no tenía margen de error. María miraba hacia atrás, viendo cómo las luces se acercaban cada vez más. Estaban siendo cazados, y la adrenalina en su cuerpo alcanzaba niveles insoportables. El juego del gato y el ratón había comenzado, y la vida de toda su familia dependía de que lograran mantenerse un paso adelante. El coche avanzaba a toda velocidad por la carretera sinuosa, mientras Alejandro forzaba el motor al límite. María mantenía la mirada fija en el retrovisor, observando cómo los faros de los vehículos perseguidores se acercaban peligrosamente. Sabía que estaban en una carrera contra el tiempo y que cualquier error podría costarles la vida. Alejandro, ¿qué vamos a hacer?, preguntó María, su voz cargada de desesperación. Solo hay una opción, respondió él, su voz firme aunque el miedo era palpable en sus ojos. Tengo que llevarnos fuera de su alcance. Hay un desvío más adelante, un camino que debería confundirlos. Si logramos perderlos ahí, tendremos una oportunidad. María asintió, aferrándose al asiento mientras Alejandro tomaba el volante con más fuerza. El coche se adentraba en la oscuridad, y la carretera se volvía cada vez más estrecha, rodeada por árboles que parecían cerrar el paso. La velocidad a la que viajaban era vertiginosa, y cada curva era un desafío que Alejandro dominaba con una habilidad casi sobrehumana. Finalmente, divisaron el desvío del que Alejandro había hablado. Era un camino de tierra, oculto por la vegetación y apenas visible en la penumbra. Alejandro giró bruscamente el volante y el coche se desvió del camino principal, entrando en la ruta secundaria. La maniobra fue tan repentina que María sintió que su estómago daba un vuelco, pero se aferró con fuerza, sabiendo que no podían permitirse fallar. Durante unos minutos, la esperanza renació en sus corazones. Parecía que habían logrado confundir a sus perseguidores, que el ruido de los motores se desvanecía en la distancia. Pero esa sensación de alivio fue efímera. Justo cuando pensaban que habían escapado, el sonido de un motor rugiendo detrás de ellos les hizo saber que aún no estaban a salvo. Nos han encontrado, murmuró María, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. Alejandro maldijo por lo bajo, presionando el acelerador con fuerza. El coche se sacudía violentamente mientras avanzaban por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que envolvía el vehículo en una cortina de oscuridad. Pero los perseguidores estaban demasiado cerca y el tiempo se agotaba. Tengo que hacer algo, dijo Alejandro, con los dientes apretados. María, escucha con atención. Cuando te diga, toma el volante y sigue recto. No mires atrás, no dudes. Solo sigue adelante, ¿de acuerdo? María lo miró con incredulidad. ¿Qué estaba planeando?
¿Por qué le pedía que tomara el control del coche en medio de una persecución? ¿Alejandro? ¿Qué vas a hacer?, preguntó, su voz temblando. No hay tiempo para explicaciones, respondió él, su voz urgente. Solo confía en mí. Te prometo que te veré al otro lado. Sin darle más tiempo para cuestionarlo, Alejandro hizo un giro brusco, deteniendo el coche con un chirrido. Antes de que María pudiera reaccionar, él salió del vehículo y se lanzó hacia la oscuridad, corriendo hacia el bosque. «Alejandro», gritó María, pero ya era demasiado tarde. Los faros de los coches perseguidores se acercaban a gran velocidad, y María sabía que no podía quedarse ahí. Con el corazón en la garganta, se deslizó hacia el asiento del conductor y tomó el volante. Tal como Alejandro le había dicho, arrancó el coche y continuó por el camino, sin mirar atrás. El coche se sacudía mientras avanzaba, pero María se mantuvo firme. Sabía que Alejandro tenía un plan, aunque no entendía cuál era. Con cada segundo que pasaba, el miedo crecía, pero también lo hacía su determinación. No podía permitirse el lujo de fallar ahora. De repente, el sonido de una explosión resonó en la distancia, sacudiendo la tierra bajo el coche. María giró la cabeza instintivamente, viendo una nube de humo elevándose desde el lugar donde Alejandro había corrido. El horror la invadió, pero no podía detenerse. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente: solo sigue adelante. Con las manos temblorosas, pero con la mente enfocada, María continuó conduciendo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el camino de tierra se abrió hacia una carretera más amplia. María sintió que el coche dejaba de sacudirse y el miedo que la había paralizado comenzó a ceder, dando paso a una mezcla de esperanza y desesperación. Alejandro había hecho un sacrificio, uno que ella no comprendía del todo, pero que sabía había sido necesario. Mientras avanzaba por la carretera desierta, su mente estaba llena de imágenes de su marido, de la promesa que le había hecho. «Te veré al otro lado». Esa frase resonaba una y otra vez, dándole fuerzas para seguir adelante. Finalmente, el amanecer comenzó a despuntar en el horizonte y María divisó una pequeña casa a lo lejos, el lugar que Alejandro le había indicado como su destino final. Con lágrimas en los ojos, condujo hacia la casa, sintiendo que cada kilómetro la alejaba más del hombre al que amaba, pero la acercaba a la seguridad de sus hijos. Al llegar, se detuvo frente a la casa y se quedó sentada en el coche, con las manos temblando sobre el volante. Los niños seguían dormidos, ajenos a la pesadilla que acababan de vivir. María bajó del coche y se quedó mirando la carretera detrás de ella, esperando, deseando ver a Alejandro aparecer entre las sombras. Pasaron minutos que se hicieron eternos, y entonces, justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, un coche apareció en la distancia. María sintió que el corazón se le detenía. El coche se detuvo a unos metros de la casa, y cuando la puerta se abrió, vio a Alejandro salir, tambaleándose pero vivo. María corrió hacia él, sintiendo que las lágrimas caían libremente por su rostro. Alejandro la recibió con los brazos abiertos, sosteniéndola con fuerza mientras ambos se derrumbaban en el suelo, exhaustos pero juntos. «Te dije que te vería al otro lado», susurró Alejandro, con una débil sonrisa en sus labios. «Lo lograste», respondió María, abrazándolo con todas sus fuerzas. El peligro no había desaparecido del todo, lo sabían, pero habían ganado una batalla importante. Habían sobrevivido, y ahora, juntos, podían enfrentarse a lo que viniera. Si tú también te emocionaste con esta historia, dale me gusta y comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Deja también tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Este pequeño gesto nos ayuda mucho a traer nuevas historias emocionantes todos los días. Muchas gracias.